Buen día, buen día, buen día porque ese día, a diferencia del resto de las clases, eh, esta la estoy grabando de día. La última, como les contaba, no sé, hubo un problema en la computadora que no pude terminar de descargarla, nunca la pude subir, así que bueno, decidí hacerla de vuelta, este, para poder darles un buen material. Así que bueno, es de día, como verán, hacia atrás. Este, y bueno, y vamos a arrancar. Espero que estén muy bien. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier inquietud que vaya surgiendo, me la pueden hacer saber. Em, y bueno, hoy vamos a arrancar con la cuarta clase, como recién decía. Bien, vamos a compartir pantalla para hacer un recordis, como siempre digo, un recuerdo. ¿Por qué digo recordis? Recordis se le dice a lo que pasamos por el corazón, a lo que vivimos o aprendimos y pasamos por el corazón. Y esa es la idea, porque todo aprendizaje que es pasado por el corazón, que nos deja una emoción, una sensación en el cuerpo, sin duda no lo vamos a olvidar. No es un aprendizaje, eh, es un aprendizaje desde la memoria, pero desde la memoria, desde los sentidos. Y eso es lo que nos finalmente nos queda y es, bueno, la idea un poco de todo esto es esto, ¿no? Que lo podamos ir vivenciando, como bien le decía una de ustedes, que más allá de que tal vez los tiempos de las clases no puedan estar presentes o, bueno, alguna situación que vaya sucediendo no hace que puedan estar, con lo cual la idea es que en el momento que puedan verlo y apreciarlo, va a ser el momento en que estén listas para poder hacer esto, ¿no? Pasarlo por el cuerpo y hacer de esto no una clase más, sino poder vivenciar en cada una de los contenidos, eh, hasta hacerlos propios en el sentido de repensarse ustedes, hoy docentes, pero bueno, niñas también en algún momento, las que fueron o son madres también. Entonces, es todo contenido que más allá de lo que yo voy explicando y contando, lo puedan vivenciar en el sentido de esto, ¿no? De vincularlo con su propia existencia, con sus emociones, con cómo son o cómo fueron cuando eran niñas y cómo nos enseñaron. Eh, y la idea de esto, de este paradigma, es seguramente o probablemente en algún momento de nuestras vidas hayamos tenido alguna docente que nos haya dejado este recuerdo lindo, ¿no? Más allá de la materia en sí o de lo que haya enseñado, pero este recuerdo que nos queda de esa persona es lo que nunca vamos a olvidar. Y si esta persona, encima de que nos dio un, un hacernos sentir bien, hacernos vincularnos bien en el momento que estábamos de la clase, le incorporó encima un contenido que tal vez nos era más lejano, pero al habernos hecho sentir eh, a gusto en ese momento, eh, seguramente ese recuerdo no lo vamos a olvidar nunca, porque queda inscripto en la piel, en lo que sentimos en ese momento, en la emocionalidad de ese momento. Bueno, y hablando de emociones, vamos a hacer, con esto que les cuento de este recordis, de lo que habíamos hablado en la clase pasada, que precisamente fue de esto, ¿no? De las emociones que son, eh, que están biológicamente en nosotros, son universales, están inscriptas biológicamente en el ser humano. Las emociones básicas eran el miedo, el asco, la alegría, la ira, la sorpresa y la tristeza. No son aprendidas, están como una necesidad, una forma de mostrarnos que algo tenemos que hacer. Son pro supervivencia. Eh, bueno, esto es lo que había mostrado las placas, ¿no? En cada una de las caras, que son fácilmente reconocibles por cualquier persona que las ve en cualquier lugar del mundo, se va a identificar con esa emoción, con esa imagen que está viendo y va a poder darle un nombre.
Es algo que todos los seres humanos podemos reconocer qué es lo que esta persona está vivenciando en ese momento. Bueno, como les decía, son todas pro supervivencia, vienen a mostrarnos algo para que actuemos en consecuencias. El valor es el que le damos los adultos, no son ni positivas, ni negativas, ni malas, ni buenas. Esta adjudicación se las hacemos nosotros. Yo creo que esta adjudicación, esto, sobre todo el llanto, la ira, que es lo que muchas veces los niños nos muestran y es lo que más difícil eh, se nos hace abordar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, por nuestra imposibilidad o por nuestra discapacidad, si se quiere, para abordarlas, es que les adjudicamos eh, el valor de es malo o es negativo o, como muchas veces se escucha, lamentablemente, no llores que te queda feo, no llores que no pasa nada. eh, Llorar a los nenes, sobre todo, esto es un peso muy fuerte social, que la verdad que es muy triste también escucharlo. Llorar es de nena, menospreciando el llanto, la emoción en sí, pero también menospreciando eh, el género, ¿no? Esto de cuando hablamos de sexos. eh, Así que bueno, es algo que estamos en este paso, ¿no? De poder ir modificando y poder ir creciendo juntos en este camino. Bien, como decía, las emociones no tienen valor, se los adjudicamos nosotros. Y después, más llegado a la adolescencia, están las que podemos reconocer como emociones secundarias. Estas emociones están impregnadas de lo que socialmente va haciendo el entorno con estos niños, ¿no? Y esta es lo que esta persona aprende a cómo mostrarlas y en función del ambiente en el que se desarrollen es el tipo de emociones, eh, emoción secundaria que va a vivir este casi adolescente. Por ejemplo, lo más común es la ansiedad, que es el ejemplo que más comúnmente se ve en estos días, en esta sociedad actual que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades. La emoción en jóvenes, donde niños jóvenes, donde los tiempos apremian y donde están corriendo atrás del reloj todo el tiempo, la ansiedad es una emoción que prevalece eh, y que se pone de manifiesto en cualquier actitud. Es por eso que podemos hablar de niños ansiosos por sistemas familiares ansiógenos. Si bien la ansiedad es una emoción secundaria, puede verse altamente modificada cuando el entorno en el que esta persona se desarrolla es un entorno ansiógeno. Y es un entorno ansiógeno por esto, porque no, no hay un respeto al tiempo biológico de este joven, de este niño joven, y está esta imposición social continuamente eh, diciendo para dónde ir y cuándo y en qué momento y cómo, y esto es lo que hace que esta persona se desarrolle en un ambiente ansiógeno. Bien, vienen de alguna manera como a completar las emociones primarias, porque estas emociones primarias que son inherentes a la persona, al lugar donde vive, al momento social y cultural, estas emociones secundarias lo que vienen a hacer es como a completarlas. Y estas sí tienen que ver con lo aprendido, porque es lo que socialmente reconocemos que el medio circundante es lo que espera de nosotros y de alguna manera empezamos a actuar en función de eso, ¿no? Em, Bien, son más complejas y refinadas intelectualmente es porque en estas, a diferencia de las otras, ya empieza a mediar el intelecto por esto, porque empezamos a actuar en función de lo que se espera socialmente de nosotros. Entonces, bueno, son más complejas. Bien, vamos a seguir hoy, creo que esta era la última. Bien, sí. A partir de acá arrancamos con la clase cuarta, que es
la clase del día de hoy. Bien, necesidades psicológicas, fisiológicas y maduración. Cronológica, fisiológica y psicológicamente, los bebés no están en condiciones óptimas para el ingreso a un ámbito lejos del familiar. En este caso, podríamos llamarlo el ámbito que tiene que ver con el jardín maternal. Recordemos la placa, una de las primeras placas que vimos donde los bebitos, al momento de nacer, algo que también me gustaría traerles, es que no sé si lo había mencionado, esto de que cuando los bebés nacen se los puede observar como en una actitud pasiva, pero la realidad es que estos bebés están en una actitud desde lo que se ve pasiva, pero es activa completamente. ¿Por qué? Esto es lo que esta actitud activa es la que les va a permitir poder decodificar las señales del medio ambiente donde están naciendo y donde a partir de ahora se van a empezar a desarrollar. Todo esto requiere de un trabajo enorme para poder entender el mundo en el que están. Eh, es por esto que, como también en algún momento lo hablamos, eh, estos bebés, estas personitas nacen dotados de todo lo necesario para poder sobrevivir. Y esto también es lo que hablábamos cuando hablamos del cerebro, ¿no? La cantidad de neuronas disponibles que tiene este bebé para poder entender y decodificar todas estas señales. Entonces, lo que antes se concebía como un bebito al que había que eh, estar como en una, no estar, pero se lo consideraba como que estaba en una situación totalmente pasiva. Se empezó a entender que la realidad es que a nivel cerebral está con una actitud completamente activa para poder entender y desarrollarse en este mundo. Ahora bien, esto al margen, ¿no? de lo que quería, que les quería traer en función de lo que ya habíamos visto y como para ponernos en contextos de por qué este bebé necesita esa cantidad de neuronas. Toda su biología le indica que debe mantenerse a resguardo, a salvo, cerca de su figura de apego primaria, ya que ello garantizará en gran medida su supervivencia y mantendrá con vida. Recordemos que somos mamíferos. Lo hemos olvidado, pero en nuestra biología está, esa información está. Y es lo que hacen todos los de nuestra especie en la naturaleza. Esa información está en nuestra biología. Toda separación será vivida como una amenaza, segregando cortisol, activándose la amígdala, segregando cortisol como sistema de defensa en busca de ayuda, que es lo que comúnmente vemos como el llanto. Esta sabiduría que está en nuestra biología, que indica que cuando más próximos estamos a nuestra figura de apego primaria, que en general es mamá, pero puede ser papá o cualquier otro cuidador, es lo que nos va a garantizar, porque en la naturaleza es así, el estar cerca de nuestra figura, nuestra mamá o papá o de nuestra figura de apego es lo que nos va a garantizar de que no venga otro mamífero, otro animal y nos coma. Esta información es la que está. Entonces, por eso es que necesitamos esta sensación de cercanía, de proximidad. ¿Para qué? Para sentirnos a salvo. Eh, lo que vemos cuando esto sucede, ¿no? Eh, esto de tener que incorporarse a un espacio nuevo, que estamos lejos de papá o mamá, es lo que se ve como una situación de amenaza o de peligro. Y es allí donde se activa esto en el cerebro y lo que se traduce, lo que vemos desde la afuera, es el llanto, esta incomodidad, este miedo a la separación. El bebé niño sabe, desde la sabiduría que nos da el instinto de supervivencia, que la figura de apego, en general papá o mamá, llamadas figuras de apego primaria y luego figuras de apego secundaria,
será la encargada de darle voz a ese niño, aún totalmente inmaduro, conformándose el adulto como su interlocutor, como así también de decodificar las señales. Siempre esta figura de apego será la que va a mostrarle el mundo. Y va a ser también la interlocutora, la persona que va a decodificar estas señales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando este bebé nace, también nace una mamá. Es como verse por primera vez con una persona totalmente desconocida. Hay mucho mito con respecto a esto de, si bien hay un enamoramiento, ¿no? De esta mamá cuando este bebé nace, pero la realidad es que esta mamá cuando este bebé nace no conoce sus necesidades. ¿Qué fue lo que pasó acá? A ver, un segundito, perdónenme, pero voy a minimizar acá. Bueno, a ver. Mm, mm, mm. Bueno, no sé qué fue lo que pasó. Ok, a ver. Ahí va. Bueno, bueno, me voy por acá. Ahí va. Lo importante es que ustedes vean la placa. Les prometo que no toqué nada. Bueno, lo que les quería contar es esto, ¿no? Esta persona, esta figura de apego, será la que va a decodificar de alguna manera las señales. Esta situación activa del bebé es la que le va a permitir, es en el momento de la vida en que más conectados estamos a nuestras necesidades. Luego, con el tiempo, vamos de alguna manera, por lo que la sociedad va eh, moldeando en nosotros, desconectándonos también de estas necesidades que tenemos. El bebé cuando nace está muy ligado, muy pegado a esto primitivo, tan primitivo que es el, estas señales que va sintiendo de frío, de sueño, de hambre, y es lo que de alguna manera va mostrando cuando nosotros vemos el llanto. Entonces, lo que hace el adulto es esto, decodificar estas señales. Cuando el bebé llora, no sabe exactamente por qué llora, pero eh, esta simbiosis, que es la que de alguna manera hace que esta mamá tenga una cercanía distinta a la que tiene el resto de la sociedad, es la que va a hacer que esta persona se acerque y empiece a distinguir qué es lo que pasa, si tiene hambre, si tiene sueño. Y luego con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que cuando llora de determinada manera es porque tiene hambre o porque tiene el pañal sucio o porque tiene sueño. Y lo mismo les pasa a las docentes cuando llegan los bebitos al jardín. Cuando recién llegan, no saben exactamente qué es lo que pasa, pero sí, con los días, empiezan a distinguir cada una de las necesidades y a entender que puede ser por hambre, por sueño, eh, por, 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 eh, por frío. Esperen que otra vez me volvió a pasar lo mismo. No sé qué es lo que está pasando. Ahí va. Bueno, lo vamos a dejar por acá al costadito. A ver si la puedo poner acá. No. Perdón, ¿eh? A ver. Ahí va. Bueno, lo dejo ahí. Bien. También cuando hablamos de necesidades, porque siempre hablamos de necesidades, y hay cuatro necesidades básicas y fundamentales eh, que se habla en la crianza y también son las señales que los bebés nos muestran. Una tiene que ver con la nutrición, pero acá vamos a hablar desde antes de que el bebé nazca. Vamos a hablar de la gestación, la alimentación de la mamá. Eh, Hablamos mucho y hablamos también en la ley de los 1000 días. ¿Se acuerdan que yo les contaba que es todo el periodo de la gestación más el periodo de
eh, los 2 primeros años de vida. En este primer periodo de gestación es cuando se hace foco en la alimentación, en lo nutricional de la mamá. Pero no solamente en el alimento, sino también en los cuidados del ambiente en el que esta mamá está gestando. Es importante tener en cuenta, esto es como información que es importante tener en cuenta en en las instituciones educativas para ver que generalmente se pregunta esto, cuando llega un bebito, cómo fue el embarazo, en qué ambiente se desarrolló, si fue esperado o no fue esperado. Estas son preguntas que en muchas instituciones cuando ingresan los niños se hacen. Y el fin de esto es entender esto, ¿no? ¿En qué condiciones gestó este bebé? Toda esta información, no solamente vuelvo a decir la alimentación, sino también en qué condiciones a nivel de si esta mamá estuvo expuesta a algún tipo de violencia, algún tipo de necesidad, si fue vulnerable en alguno de sus derechos. Toda esta información es la que va a ser también necesaria para entender en qué contexto nació este bebé. También es importante, volviendo a la nutricional, es la información sobre los cuidados y la lactancia materna exclusiva. Como yo siempre digo, cada mujer puede elegir y decidir qué tipo de alimentación va a darle a su bebé, pero puede elegir teniendo la información necesaria. Es decir, una mujer puede elegir si quiere dar la mamadera o quiere dar la teta, pero para esto es necesario saber cuáles son los beneficios de uno y de otro, cuál es la diferencia entre uno y otro. Para esto hay regulaciones que tienen que ver con sugerencias en realidad, en función de la lactancia materna. Para esto la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sugiere un mínimo de 6 meses de lactancia materna exclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Solo teta. No alimento de ningún tipo, no agua, solo teta. Los primeros 6 meses del bebé, sin mencionar hasta cuándo. Y esto porque lo quiero aclarar, porque se ve mucho, o sea, todo esto que vamos trabajando tiene que ver mucho con mitos o costumbres que se ven en la sociedad. Cuando un bebito es amamantado, la imagen es tierna. Cuando ya es un niño que camina, llegando a los 2, 3 años, ya la imagen es incómoda para la sociedad. Pero lo que la realidad científica dice es que no hay un máximo de hasta cuándo dar la teta. ¿Por qué? Porque el valor nutricional de la leche sigue estando. La leche nunca es agua, la leche materna siempre alimenta. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado que los componentes de la leche van cambiando en función de las necesidades y de la edad de este bebé o niño. Es por eso que nunca menciona hasta cuándo. Esta decisión de hasta cuándo toma la teta un bebé o un niño es una decisión que va a ser tomada por esa familia, por esa diada. Se habla mucho de la lactancia hasta los 6 meses, luego poder incorporar la alimentación complementaria, pero por más que agreguemos esto de la alimentación complementaria, son compatibles las dos. Y lo ideal sería que desde desde el destete respetuoso se menciona que lo ideal es que este destete sea progresivo y sea hablado. Es decir, se puede hacer un proceso respetuoso del destete, que esta persona, este niño ya activo en este proceso, pueda ir siendo acompañado por esta mamá eh, en este momento que se decide ya dejar de dar la teta. También hay mamás que deciden dar la mamadera o el biberón, y es un proceso también en el cual
también puede darse con el mismo amor que se da la teta. Cuando se habla de la teta como valor nutricional en cuanto a lo emocional, también podemos decir que la mamadera o el biberón se puede dar con el mismo amor. Es decir, la lactancia materna es contacto físico, emocional y nutricional en el sentido de los componentes que tiene la leche. La mamadera, nunca la leche maternizada va a ser eh, en calidad nutricional, nunca la va a igualar a la leche materna, pero sí en la calidad de, en lo emocional, eh, ahí sí están a la par. ¿Por qué? Porque sobre todo se ha ido comprobando, ¿no? En las familias en donde, eh, por ejemplo, crían dos varones. Y la realidad es que este amor, este vínculo de amor, se da de la misma manera, tanto cuando se da la teta como cuando se da la mamadera o el biberón. No tiene que ver con el medio en el cual se esté alimentando, con el cual se esté alimentando, sino el cómo se da esta teta o esta mamadera. Esa es la diferencia. Ahí es eh, donde está el punto clave de esto, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo nutricional, sí, no hay dudas de que la teta tiene un valor por el componente de la leche inigualable a las leches maternizadas. También se habla de que la lactancia materna es un factor protector en el mundo en la primera infancia y preventivo de enfermedades y muertes. ¿Por qué? Por un lado, las leches maternizadas son altamente costosas, no son accesibles a cualquier persona. Y por otro lado, y más allá de eso, para preparar una mamadera necesitamos condiciones de higiene óptimas y necesitamos también agua potable. Si pensamos tal vez en nosotras o en nuestro entorno, de alguna forma podemos garantizar, nosotras como docentes digo, ¿no? No en los nenes o bebitos que llegan al jardín, porque no todos tienen las mismas condiciones de higiene y de salud. Entonces, para preparar una mamadera necesitamos condiciones de higiene óptimas y agua potable, que no en todos los lugares existe esto. Pensemos sobre todo en países donde, no sé, por ejemplo en África, donde no hay agua potable o es muy escasa. Es muy difícil ahí que se pueda preparar una mamadera en condiciones óptimas. Con lo cual, al faltar información sobre la lactancia, el nivel de mortalidad infantil es muy alto. Entonces, hay algo que yo siempre pienso cuando veo las campañas de UNICEF, sobre todo de donar plata para comprar las leches maternizadas, yo pienso, ¿por qué no donar plata para generar conciencia e información en estas mamás y que puedan dar la teta? Porque no hay medio más seguro, ecológico, económico que la teta. Es por eso que antes de pensar en las lactancias, eh, antes de pensar en las mamaderas, yo pensaría en la lactancia como un valor o un factor protector de la primera infancia. Eh, bueno, es algo que siempre me surge cuando veo las campañas de UNICEF, siendo la teta un medio tan disponible y tan seguro. Bien, vamos con la siguiente placa. ¿De alguna si es mamá o ha tenido alguna experiencia con respecto a esto? Eh, Seguramente alguna me va a decir esto de que claramente la lactancia necesita de compañía, necesita de cuidados, sí, claramente, necesita de un entorno que acompañe. Pero en los lugares donde eh, están protegiendo la primera infancia, como los países que hablábamos al principio, los que están dentro de la UNESCO, de los acuerdos eh, que regulan todo esto,
los centros de salud hay puericultoras, hay médicos que pueden dar información y apoyo a la lactancia. De hecho, hay lugares donde son amigos de la madre, se llaman así amigos de la madre y el niño, donde son puericultoras y médicas obstetras que están específicamente encargadas de esto, ¿no? De dar el apoyo a la lactancia materna exclusiva. Bien. El segundo punto en cuanto a las necesidades es el sueño, que es otro tema también eh, muy tenido de cuestiones o creencias sociales. Cuando hablamos a ver, denme un segundito. Quiero chequear de que esté siendo grabado. Perdón, ¿eh? A ver cómo salimos de acá. Un minuto. Les pido. Estoy acá. Ahí va. Sí, perfecto. Bien. Mm, mm, mm. Bien. Vamos otra vez a compartir pantalla. Bueno, espero que se vaya entendiendo lo que les voy contando. Vamos de nuevo acá. Bien. eh, Pantalla completa. Presentar. Ahí está. Perfecto. Bien. Sobre lo que les decía, ¿no? Sobre el sueño. Hay mucho mito, este tema también está muy tenido por lo que socialmente se cree, que en realidad no tiene ningún aval científico. En la primera infancia el sueño es inmaduro, es un proceso evolutivo. Esto lo dice Rosa Llobet, que la habíamos mencionado al principio. Ella hace todo un estudio sobre el sueño específicamente. Eh, por lo que la ciencia trae como información. Ella dice que los bebés, los niños y las niñas no deben aprender a dormir, ni nadie debe enseñarles a hacerlo. Ya nacen sabiendo dormir. El único remedio para los despertares nocturnos es la madurez y el tiempo. Entender que estos despertares nocturnos son una parte saludable de nuestra naturaleza y requieren de acompañamiento, tiempo y paciencia. Eh, por acá lo tengo. Si alguna lo puede adquirir, porque más allá de este es Dormir sin lágrimas, más allá de lo que habla en este en este libro específicamente sobre el sueño, hace todo un análisis de la primera infancia que es muy interesante, que está muy bueno si alguna lo puede obtener. El tema es el siguiente. Hay mucho mito con respecto al sueño. El sueño en los bebés hay muestras de que duermen en la panza, esto está súper demostrado y comprobado científicamente. Los bebés no están todo el tiempo en actividad en la panza, en el vientre materno. Hay momentos que están activos y hay momentos en que duermen. Con lo cual, al ser una necesidad fisiológica, no es necesario enseñarla. Lo que hacemos los adultos cuando nacen es empezar a distinguir los ciclos circadianos. Le empezamos a mostrar, a distinguir lo que tiene que ver con el día y con la noche. Y a partir de ahí los empezamos a introducir en lo que culturalmente hacemos todos los adultos, que es estar despiertos de día y dormir durante la noche. Ellos cuando nacen a esto no lo saben. Em, y esto es lo que les vamos enseñando de a poco, a entender estos ritmos, estos tiempos. Ahora bien, también se sabe que los sueños en el adulto son ciclos maduros. En los niños son ciclos inmaduros. Estos ciclos tienen que ver con que dormimos, nos despertamos, nos volvemos a dormir, nos volvemos a despertar. Durante la noche hay muchos micro despertares. Lo que les pasa a los bebés es que en estos micro despertares necesitan de la figura de apego primaria que los ayude y acompañe a volverse a dormir. Estos micro despertares en los niños, en los bebés, son más seguidos que en los adultos. Entonces,
Si podemos garantizar de que haya una figura de apego, o sea, que tenga una proximidad física a este bebé, en estos momentos en que se despierta, vamos a garantizar de que se vuelva a dormir mucho más rápido a que si, si está en otra habitación o lejos del contacto con la mamá. Esto hace que pueda descansar la mamá y que pueda descansar mejor ese bebé. Esto es un proceso natural y saludable, hasta aproximadamente los 5 o 6 años. Y es cuando estos ciclos empiezan a completarse y estos micros despertares empiezan a ser cada vez más distanciados y al entender de que esta figura de apego, cada vez que ellos se despiertan, está y no hay peligro, porque recordemos que la figura de apego lo que nos da es seguridad y ellos lo que necesitan cuando están en este momento de sueño es seguridad, porque también pensemos que el momento del sueño es un momento en el que más expuestos, más vulnerables estamos, porque al dormir podemos, desde la naturaleza y desde la biología, podemos entender que puede venir cualquier peligro y nosotros estar totalmente indefensos. Vuelvo a lo que decía antes, la naturaleza humana no mamífera, nos indica que en la naturaleza puede haber otros mamíferos que están al acecho y que cuando nosotros estamos en esa situación de indefensión completa, pueden venir a comernos. Entonces, esta proximidad al cuerpo de la mamá lo que nos garantiza es esto, de que no haya peligros inminentes que, bueno, estén dentro del entorno. Entonces, al estar cerca de mamá o de la figura de apego primaria, lo que hace es esto, no darnos esta seguridad para poder volvernos a dormir. Eh, Como digo, alrededor de los 4 o 5 años, 6 años, en realidad, además, llegando a los 6 años, estos ciclos ya empiezan a ser sueños maduros y estos ciclos empiezan a estar completos y estos despertares empiezan a dejar de aparecer. O siguen apareciendo, pero se duermen automáticamente como lo hacemos nosotros, que tal vez nos despertamos, nos damos vuelta o nos tomamos un vaso de agua o damos vuelta a la almohada y nos volvemos a dormir. Estos micro despertares continúan estando a lo largo de la vida, solo que ya llega un momento en que no necesitamos a este adulto que nos pueda acompañar o que esté ahí para acompañarnos para volvernos a dormir, perdón. Otra de las necesidades es el abrigo. Y acá podemos hablar de las condiciones habitacionales adecuadas. Esto también hace que, ligado a lo anterior, al sueño, en ambientes donde las condiciones habitacionales no son las adecuadas, tanto que sean lugares donde eh, donde las condiciones sean de mucho frío o de mucho calor, van a hacer que el sueño no sea un sueño reparador. Entonces, es importante cuando un bebé llega al jardín, esta es, es como un indicador de que eh, tal vez no durmió bien. Cuando el llanto está muy flor de piel, cualquier situación incomoda y lloran y están molestos, encordiosos, bueno, pensemos en cómo durmió la noche anterior. Esta información es importante cuando esto viene pasando a través de los días, preguntar a las familias, ¿no? ¿Cómo duerme? ¿Y en qué condiciones? Tal vez si está expuesto a mucho frío o a mucho calor, esto hace que el sueño no sea reparador y que al otro día tenga una situación esta, ¿no? De estar llorando, de estar encordioso, estar molesto y costarle poder eh, encontrarse con los objetos, ¿no? Poder encontrarse en este encuentro que se produce cuando llegamos a un espacio donde hay una propuesta lúdica y no puede aprovechar de este espacio, de esta propuesta. ¿Por qué? Porque tal vez tuvo un sueño eh, que se despertó muchas veces, donde no pudo encontrar la calma, donde no hubo una mamá que pueda estar ahí disponible para ayudarlo a volver a dormir, tal vez tuvo mucho calor o mucho frío. Entonces son todas pautas que necesitamos tener en cuenta cuando estas conductas se van prolongando en el tiempo, ¿no? Vemos un bebito o un nene que llega al jardín con con mucho malestar,
Entonces son preguntas que debemos, o sea, tenemos que permitirnos poder hacérselas. Nunca desde el lugar de juzgar, sino desde el lugar de poder obtener información para poder ayudar a este bebé si en algún punto está sufriendo alguna de estas necesidades que no están siendo cubiertas. Bien, y vamos a la última, y sin duda una de las más eh, menospreciadas o que menos valor le damos, que son las necesidades afectivas emocionales. Y acá me parece importante, más adelante vamos a hablar específicamente de la teoría del apego, de lo que John Bowlby nos trae, que es para mí trascendental en la formación psíquica de una, vincular y psíquica de una persona. Pero ahora en este punto me parece importante hablar de lo que Winnicott nos trae, este concepto de la madre suficientemente buena. Bueno, datos que probablemente ya sepan. Sabíamos que es un pediatra y un psiquiatra inglés que investigó y que esta teoría fue también trascendental en la subjetivación de las personas. Y menciona que una madre suficientemente buena no es perfecta. Eso no es lo que queremos, o sea, nunca queremos eh, una madre perfecta. Lo que queremos es que sea una madre accesible. Pero bueno, dice, una madre suficientemente buena no es perfecta, pero sintoniza con las necesidades del bebé y responde a ellas de manera apropiada, facilitando el desarrollo y la conexión con el mundo. De no ser así, el niño puede verse obligado a desarrollar un falso self como mecanismo de supervivencia. Es esto que les decía. Necesitamos una madre que sea accesible, que pueda sintonizar con las necesidades de este bebé. Una madre no conoce las necesidades de este bebé cuando nace, pero a través de la conexión, que esto es trascendental, de esta conexión emocional, es que va entendiendo qué es lo que le pasa, va decodificando estas señales de este bebé. Eh, ¿Por qué dice esto de desarrollar un falso self? Los bebés se sabe también que el mayor temor es que los padres dejen de querer. Entonces, cuando un bebé necesita y reclama algo que desde su fisiología está necesitando, tal vez sea mucho sueño, mucho hambre o necesidad de abrigo, y del otro lado no encuentra una figura que pueda salvar esta necesidad, empieza a generarse un falso self con un sufrimiento psíquico. ¿Por qué? Porque no está encontrando una persona en el afuera que pueda salvar esta necesidad que tiene, que es una necesidad que tiene que ver con la supervivencia, con la necesidad de poder subsistir en este mundo, porque si no encuentra una mamá que le pueda estar el alimento, dando el alimento cuando lo necesita, claramente esto va a ir en contra de la supervivencia. Este falso self actúa como una máscara para satisfacer las demandas del entorno, en lugar de expresar las necesidades y deseos genuinos del bebé. Esto tiene que ver con esto que les decía recién. Un niño, el mayor temor que tiene es a perder el miedo de los papás o de la mamá, de las figuras de apego. Eh, Cuando decimos, por ejemplo, este nene es muy caprichoso, este nene está todo el tiempo buscando el límite, este nene nunca me hace caso, este nene es muy berrinchudo. Estamos de alguna manera, esto que se habla, etiquetando a este nene. Estamos dando un valor, de alguna manera negativo, de su existencia. Como los niños, el mayor temor que tienen es a que los padres dejen de quererlos, de amarlos, y están escuchando todo el tiempo esto, este niño no tiene límites, este niño, lo que les decía, es berrinchudo, es caprichoso, terminan cumpliendo con esto que esta mamá o este papá dice. ¿Por qué?
Si mi mamá dice que yo soy caprichoso, tengo que responder de alguna manera a eso que está diciendo. Si dice que soy caprichoso, voy a ser caprichoso. ¿Por qué? Porque tengo que responder a eso que dice. Porque si yo no hago esto que ella dice o que él dice, va a dejar de amarme. Entonces empiezan a dejar de ser ellos mismos para poder satisfacer las demandas del entorno. Esto que dice, ¿no? En lugar de expresar las necesidades, dejan de expresar lo que realmente necesitan para empezar a responder a lo que se espera. Y no es que porque cuando decimos es caprichoso, caprichoso, no es que queremos que sea caprichoso, pero de alguna manera estamos dictaminando que responda de esa forma, porque ellos entienden que tienen que actuar de esa manera para que no dejen de querernos, para no dejar de quererlos. Espero que esto se entienda, y si no, me escriben y lo volvemos a charlar. Porque es un tema bastante complejo, parece como enroscado, pero es esto que se dice que son literales, en el sentido de que lo que decimos es lo que hacen. Y es así, es tal cual así. Cuando las maestras o las familias decimos es de tal o cual manera, ellos terminan respondiendo de esa manera. ¿Pero por qué? Por esto mismo, ¿no? Empiezan a desarrollar este falso self, eh, para cumplir con lo que nosotros decimos que son o que hacen. Bien, vamos a hablar acá me voy a poner por acá abajo. ¿Qué es esta madre suficientemente buena? Esta madre suficientemente buena es la madre que le va a mostrar el mundo, la que abre camino para su posterior vinculación con él. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante. Esta madre que abre camino es la que le va a mostrar no solo el mundo físico, sino el mundo vincular, el mundo emocional. Esto tiene que ver con cómo nosotros, adultos, nos vinculamos con el resto de las personas. Dentro del jardín, cómo nos vinculamos con el resto de los niños, cómo nos vinculamos con nuestros pares, cómo nos vinculamos con la autoridad, cómo nos vinculamos con cualquiera de las personas que nos rodea, tanto en casa como en las instituciones educativas. Y esa forma de vincularnos es la que ellos van a aprender. Entonces, eh, tanto la mamá como las docentes son las que van a mostrar esta forma de vincularnos. Y acá me parece también muy importante mencionar la asimetría como factor de cuidado y protección. La asimetría tiene que ver con que biológicamente, eh, tenemos una jerarquía. En la jerarquía, que esto sería como un triángulo, arriba están quienes cuidan, papá, mamá, docentes. Y abajo están los niños, ¿no? ¿Quiénes? Yo, porque siempre me pongo en el lugar de niño. Eh, es como que me es más fácil poder ponerme en la piel de los niños. Eh, Quien cuida es quien da la seguridad y el marco protector para que estos niños, en el ámbito del jardín, en el ámbito institucional, puedan aprender sintiéndose seguros. Esto en los jardines, en casa también, dando un espacio fértil de aprendizaje y de exploración donde los niños puedan sentirse cuidados y protegidos. Esto también tiene que ver con los límites. Somos los adultos quienes damos, quienes donamos, quienes comunicamos los límites. ¿De qué manera? Lo podemos ver después, si quieren, en la última clase, porque también es un tema muy amplio el tema de los límites. Pero lo seguro es que somos los adultos los que vamos a poner los límites, los vamos a comunicar, los límites que socialmente están establecidos como factores de cuidado y de protección. Eh, y esta manera de cómo también los adultos nos vinculamos con los límites es de la manera en que se los vamos a comunicar a ellos. Esto vuelvo a cómo nos criaron a nosotros, ¿no? De qué manera nos contaron qué era el mundo, de qué manera nos pusieron los límites. Y ahí está bueno, adultos, repensar qué
vínculo tenemos nosotros con los límites. Y si es del lugar en que hoy sabemos que se deben comunicar los límites, que se los estamos donando, o es desde esta postura nueva eh, de entender que los límites tienen que ver con el amor y con el cuidado, y no con el capricho del adulto. Entonces, pensarlo, nosotros adultos, de qué manera se los estamos donando, es un buen trabajo para hacer hoy como adultos, ¿no? Si lo estamos haciendo de una o de otra manera, si es a modo de que tiene que ver realmente con un cuidado o tiene que ver con un capricho nuestro adultos. Es como algo que me parece muy importante pensar y repensar en cada una de las cuestiones que nosotros eh, hoy en día les damos a los niños. Les damos en el sentido de donamos en función de los límites. Bueno, Winnicott, volviendo a Winnicott, habla de las tres funciones maternas primordiales, que son esenciales en esta teoría para el desarrollo emocional del niño. Habla del sostenimiento, del holding, que se dice así en inglés. El sostenimiento se refiere al sostén emocional y físico que la madre proporciona al bebé. El sostén es fundamental para el sentido de seguridad del niño y para su integración corporal y psíquica. Sin un buen sostenimiento, el bebé podría desarrollar una sensación de vulnerabilidad extrema. Esta mamá es la que de alguna manera le va a ir mostrando los procesos de humanización. Eh, Va a ir inscribiendo psíquicamente a través de esto, ¿no? Del sostenimiento, tanto físico como psíquico, cómo este bebé se va a ir vinculando con el mundo. Eh, es un sostenimiento desde el aupar, desde lo que el contacto piel a piel, pero es también un sostenimiento desde lo psíquico. Y ahí es donde este bebé o este niño se va a ir va a ir inscribiendo en su psiquismo el ser sostenido. Eh, Hay una frase que me la anoté acá de Rodulfo, Ricardo Rodulfo, que también si pueden búsquenlo porque es muy interesante lo que él habla, y dice, el acariciar parece cumplir una función de escritura en el cuerpo, en tanto subjetividad. No se lo debe relegar a una expresión de afecto, sino más bien a una escritura. O sea, en esto de aupar, tiene que ver con la forma en que nosotros adultos nos vinculamos con ese adulto, con ese niño, con este deseo que tenemos de poder tenerlo a UPA. Eh, es como en los bebitos recién nacidos, pensemos en esta relación libidinal entre esta mamá y este bebé, eh, en este acto de aupar, de poder sostener, es en el que empezamos a darle existencia a ese bebé a través de esta conexión, ¿no? De esto que llamamos el mundo emocional. Eh, bueno, vamos al segundo punto, que es el manejo, el handling, perdón. El manejo implica la capacidad de la madre para facilitar las experiencias del funcionamiento corporal de bebé. Este manejo ayuda al niño a experimentar una conexión positiva con su cuerpo y a través de esto desarrollar una experiencia coherente del ser. La personalización o la capacidad de sentir el cuerpo como propio es facilitador por el adecuado manejo de la madre, la relación entre el deseo, la necesidad y la respuesta. Esto es lo que hablábamos hace un rato. Cuando nacemos tenemos un registro de nuestro cuerpo sin el medio que vaya haciéndonos alejar de eso que necesitamos. Eh, y esta mamá lo que hace es esto, ¿no? A través de la respuesta que va dando cuando este bebé expresa esta necesidad, cuando esta respuesta es oportuna y sensible a la necesidad, lo que hace es que haya una coherencia entre la necesidad del bebé y la respuesta que da la figura de apego. Eh, Podemos hablar de esto, ¿no? De que experimenta una conexión positiva con su cuerpo. Es
algo así como registro en mi cuerpo, yo bebé, registro un malestar, una sensación de incomodidad que tiene que ver con el hambre. Entonces, hay desde la afuera una figura de apego que responde oportuna y sensiblemente a esta necesidad. En el caso de dar la teta, da la teta o da la mamadera. Y esta necesidad deja de ser tal, entonces ahí es donde se genera esta conexión positiva entre la necesidad física, biológica, y la respuesta oportuna a esta necesidad. Em, es por eso que la relación entre el deseo del bebé, la necesidad y la respuesta oportuna o certera que se genera a esto, ¿no? A esta necesidad. Bien, y por último vamos a hablar de la presentación objetal. Esto es, la presentación objetal se refiere a cómo la mamá introduce gradualmente al niño en la realidad exterior, mostrándole objetos y experiencias que ayudan al pequeño a relacionarse con el mundo. Esta función facilita la capacidad del niño para realizarse a través de sus relaciones con el entorno y los objetos externos. Es esto que yo les decía, estos procesos de humanización, esta construcción que va haciendo la mamá, como mostrándole desde la más temprana edad el mundo que lo rodea, el mundo circundante. Eh, es de esta manera que le va mostrando objetos, imágenes, y este bebé empieza a vincularse de alguna manera con este entorno. Si bien sabemos que esta fusión muy temprana de cuando recién nace, esta relación libidinal, eh, regida por el principio de placer, por este control omnipotente de creer este bebé que todo el mundo es creado por él, porque por esto que la mamá responde inmediatamente a la necesidad, tiene que ver con una muestra sana de su constitución psíquica, de cómo va armándose este yo. Eh, Al ser un solo cuerpo, ¿no? Aparece la necesidad, automáticamente esta necesidad se ve abastecida, pero luego esto empieza a dejar de ser tan, esta díada deja de ser tan, deja de ser tan pegada para empezar a este mundo a lidiar, ¿no? Este bebé a lidiar con el mundo, porque hay ahí esto que se llama la tríada, que es este mundo, que en general es el papá o la otra figura que conforma esta familia, que es la que empieza como a mediar, a interceder ahí en esta diada. Y es la que empieza a mostrarle este mundo, ¿no? Em, estos otros objetos que están alrededor, eh, y empieza a ser a través de esto como una adaptación gradual de, empezamos a incorporar acá la espera, ¿no? Eh, Cuando el bebé es muy bebito y la necesidad aparece, esta mamá inmediatamente empieza a abastecer esa necesidad. Con el tiempo y a raíz de que este bebé va creciendo y que su maduración va desarrollándose, también se va desarrollando la capacidad de espera. Y empiezan las mamás o en los jardines, cuando empezamos a decir, espera, le empezamos a poner palabra, y esta palabra empieza a tener valor en este bebé y empieza a formar, empieza a ser constitutiva de, bueno, para obtener algo que ya no es que yo creo la realidad, sino que hay una realidad fuera de mí, la cual, para poder obtener lo que deseo o lo que quiero, necesito poder esperar. Entonces es de alguna manera el freno que le va poniendo la sociedad, esta tercera persona en general, a esta omnipotencia que tienen los bebés al momento de nacer. Eh, y se termina de alguna manera de completar o continúa cuando empezamos a decir el no, que si bien está relacionado al límite, que es lo que hablábamos al principio, cuando empezamos eh, a practicar o a decir no, los niños empiezan a entender que hay afuera, ¿no? Ya esta distancia entre mi yo y mi omnipotencia, de que yo soy quien genero y creo todo, eh,
hay afuera otras personas que tienen otros deseos y otras necesidades y que en realidad no soy yo quien crea el mundo. Y esto lo empiezo a entender cuando encuentro afuera el no, el límite. Por eso es importante el límite, porque me ayuda a mí a constituirme como persona distinta a el resto. Y también a afianzar lo que yo quiero, deseo y necesito. Muchas veces el no no es, no es el no como lo tenemos concebido nosotros, sino es una forma de afianzar lo que, en el sentido de poder discriminarme de vos, de sentirme distinto a vos. Y es así como los niños lo vivencian. Y es ahí también cuando empieza la época de los berrinches, los enojos, esto que le llamamos, mal llamado, los berrinches. Y tiene que ver con esto, con registrar que afuera hay un otro distinto a mí, eh, y es una forma de diferenciarme. Y con esto tiene que ver estos enojos que empiezan muy incipientemente a muy temprana edad. No tiene que ver con el no como construido como nosotros lo entendemos, sino tiene más que ver con el querer diferenciarme de vos, porque ya entendí que yo, bebé, no soy lo mismo con mi mamá. Mi mamá es una persona y yo soy otra. Y esto se va empezando a madurar y a desarrollar con esto, ¿no? Con esta mamá que empieza a tomar un poco de distancia, empieza a decir espera, o los tiempos de espera empiezan a ser un poco más largos y empieza a aparecer el no, ¿no? Cuando, no sé, un niño se empieza a poner en peligro, que empiezan a gatear o vemos que ya la distancia física, en el sentido de que empiezan a rolar o empiezan a gatear, ya es palpable, o sea que empezamos a entender que este bebé ya quiere explorar por sí mismo el mundo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los no relacionados al cuidado, ¿no? Claramente. Y ahí es con el tiempo cuando empiezan a decir, bueno, vos sos vos, yo soy yo, y yo para ser yo necesito autoafirmar en lo que yo creo. Y ahí es donde aparece el no, el berrinche, el enojo y estos desbordes emocionales. Bien, bueno, bueno, acá ya, esto yo lo había pensado para la próxima clase, que tiene que ver con la construcción de la personalidad. Bueno, tiene que ver, ¿no? Con esto mismo, con cómo la sociedad va haciendo de nosotros. Y esto tiene que ver con un video que le mandé hace unos días, este videito de, que habla de la vida, ¿no? De cómo vamos de alguna manera poniéndonos estas corazas, ¿no? Para empezar a mostrar lo que el mundo quiere de nosotros. Este video nada, en realidad es un fragmento que me parece muy interesante porque es muy, muy visible y muy palpable de cómo nos vamos armando de corazas, ¿no? Para mostrar lo que el mundo cree que quiere de nosotros. Bien, ¿qué más? Algo que me haya quedado. Yo me había anotado acá un par de cosas. Algo que me parece importante también aclararles es que todo esto que vamos viendo a modo de berrinche, de enojo, en estas edades tempranas tienen que ver con signos de salud mental, ¿no? De formas que tienen los niños de expresar cuando, sobre todo cuando la palabra todavía no está establecida, ¿no? Entonces, como forma de lenguaje encuentran el cuerpo o el llanto para contar lo que les pasa. Eh, Esto tiene que ver con la salud mental, ¿no? Con estar sanos psíquicamente o estar conformándose en un ámbito sano. Cuando esto también, que es un punto a tener en cuenta, cuando el llanto es prolongado en el tiempo, cuando día a día empezamos a ver un niño que todo el tiempo llega llorando y este llanto persiste a lo largo de la jornada, eh, cambiamos pañal, lo tenemos a UPA, eh,
hacemos todo lo que está a nuestro alcance y este llanto persiste o la mayor parte de la jornada está llorando, ahí tenemos que empezar a pensar que tal vez hay algo del entorno familiar que pueda hacer que esté influyendo en esto. Eh, Podemos empezar a hablar, entre comillas, de un sufrimiento psíquico, porque hay alguna de estas necesidades que estuvimos viendo que no está siendo atendida. Eh, y muchas veces en las instituciones escolares, en los jardines, en la primaria, en los distintos niveles, es donde los niños muestran este sufrimiento. Entonces, ojo ahí también cuando vemos a un bebé que llora todos los días y este llanto se prolonga en el tiempo, porque puede tener que ver con esto, ¿no? Con que podemos pesquisar que hay algún tipo de necesidad que no está siendo atendida. Y si no está siendo atendida, debemos atenderla y debemos ocuparnos. ¿Cómo? Citando a las familias, entendiendo que tal vez esta familia no, siempre digo lo mismo, no desde el juicio, eh, sino tratando de obtener la mayor cantidad de información posible para poder ayudar a este bebé a que esté bien en este mundo. Y tal vez lo que falta a las familias, información, y es lo que nos corresponde como institución educativa acercarle la información que necesitan para que este bebito o este nene esté bien. Eh, mm, 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 mm. Bueno, después podríamos ver algunas de las pautas de alarma también, eso me parece importante, que tienen que ver con, eh, como docentes, sabemos aproximadamente, siempre hablamos en crianza y en educación que las edades, los tiempos son aproximados. Entonces, hay pautas para esto, ¿no? De qué necesitamos que logre a tal o cual edad. Si bien hay cuestiones que sabemos que con el tiempo igual se van a lograr, hay pautas de alarma que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo motor, con las cosas que van logrando, cómo se va vinculando con el entorno, con los objetos de aprendizaje, con los objetos sí, de aprendizaje que queremos que logren. Cómo es el vínculo emocional de este niño con el entorno, cómo si explora. eh, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Estas pautas de alarma. Más adelante vamos a ver, bueno, esto de la personalidad y, bueno, no, acá ya nos estamos yendo. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí porque si no me voy a empezar a meter en eh, cuestiones que tengo pensado ver antes. Lo que les voy a pedir es que para la próxima clase vuelvan a ver esto de el videito este que les contaba, porque vamos a hablar puntualmente de esto de las corazas. Em, ¿Qué más? Bueno, creo que por acá, por ahora, creo que estaríamos, así que estamos llegando a la mitad de este trayecto, así que les voy a dejar también, que ahora la voy a hacer y se las voy a enviar, una encuesta para ver cómo lo están viviendo, cómo lo están pasando, cómo están pudiendo o no sostener este proceso. Como siempre digo, cada una tiene la clase disponible para cuando quiera verla, la información se las voy a ir dando, les voy dando alguna bibliografía que me parece importante para que tengan. Recuerden, si tienen a mano algo de Rodulfo, es muy, muy interesante todo lo que plantea en función del desarrollo y de lo emocional del bebé, que es uno de los pilares fundamentales. Así que, bueno, sin más, les mando un saludito, que estén bien y bueno, cualquier cosa me escriben o me hablan. Les mando un besito. Vamos a dejar de compartir y vamos a finalizar la clase. Bueno, que estén muy, muy bien.